Hola mis queridos, que Dios les bendiga, espero que estén bien y estoy haciendo la clase sobre el eterno propósito de Dios en este día, ya que estamos intentando usar el otro programa, pero estoy grabando esto. Así que vamos a hacerlo. Yo voy a tratarlo de llevar estos textos, llevar la palabra y enseñar para que vayan viendo el rol de ustedes, el rol que tendremos, y es tan importante que tengamos claro que en medio de estas dificultades el Señor va a hacer que nuestro destino se manifieste en forma sobrenatural. Así que voy a orar al Señor para comenzar esta clase. En el nombre de Jesús. Padre, yo oro ahora para que tú nos hables, nos enseñes y manifieste en cada uno de nosotros, en medio de estas situaciones complejas, cuál es el rol, cuál es nuestro papel y lo que está escrito en la eternidad pueda emanar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi querido, me voy a imaginar que estoy con ustedes en esto. Yo sé que ustedes van a estudiar, pero que ustedes vayan revisando los estudios. Hemos dicho que la iglesia fue concebida en el corazón de Dios desde la eternidad. Y esto nace fundamentalmente en el Pentecostés. Dice el texto que al final todas las cosas, ellas serán consumadas en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que expresa la Biblia. O sea, como podemos verlo como factor importante, esto lo vamos a ver. ¿Ya? Estoy cerrando la ventana para que no se me filtren los ruidos. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro rol fundamental en estos tiempos. ¿Ya? Dice la palabra que somos copartícipes de la naturaleza divina. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, que esto es tan relevante porque hablamos de la iglesia, acuérdense que hablamos cómo nace, cómo se manifiesta la iglesia, pero ahora vamos a hablar de la naturaleza de nosotros. ¿Por qué es tan importante y tan relevante esto de manifestar el diseño, el plan de Dios en este tiempo? Entonces, el primer punto que quiero hablar, que somos copartícipes de la naturaleza divina. El plan divino era construir la iglesia, que eso lo estuvimos estableciendo. Y construyendo la iglesia, ¿ya? Cómo crece, cómo hace. Eso hace que sea preeminente en la tierra. Por eso la iglesia en sí es la expresión corporativa de Cristo, porque representamos su autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad de nuestro Cristo, nuestro Mesías. Ahora bien, el propósito de Dios es asegurarse para Él ya un pueblo que pueda llamarse por su nombre. Vamos a ver el libro de Hechos, ¿ya? Hechos capítulo 15, verso 14. ¿Ya? Eso es lo que quiero compartir con ustedes. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 15, verso 14. Dice el texto así, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo, dice el texto, para su nombre. Eso dice el texto. Un pueblo para su nombre. Entonces, esto es tan importante porque esto es relevante. El propósito de Dios era asegurarse que para que un pueblo, pueda llamarlo por su nombre.
Y Dios busca la manera de hacer que sus hijos maduren indudablemente con el objeto de conseguir la esposa que va a satisfacer a su hijo. Por eso, la iglesia es la esposa, en otras palabras, que va a satisfacer a su hijo. En segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, fíjese, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, como podemos ver, esto es tan importante, porque aquí nos demuestra que nosotros somos participantes de una naturaleza divina. Esto cambia toda nuestra percepción, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque participamos de una naturaleza divina. Incluso a algunos les incomoda porque ¿cómo puede ser, siendo humano, podamos tener una naturaleza divina? Entonces voy a agregar 2 textos más, ¿ya? Una está en el libro de Isaías. Vayan conmigo, libro de Isaías, sí que están estudiando juntos. Isaías capítulo 44, versículo 6. Dice, así dice Jehová, el Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy los postreros, y fuera de mí no hay Dios. Qué interesante, porque si Él es nuestro Redentor, Él nos compró, de alguna forma nos rescata ese Dios y nos hace algo grande, porque establece que lo que Él tiene para nosotros, escuche bien, lo que Él tiene para nosotros en este tiempo se va a manifestar. Veamos Mateo 4:10. ¿Ya? Mateo capítulo 4, versículo 10. Vayan anotando si ustedes, porque esto pueden estarlo enseñando. ¿Ya? Mateo capítulo 4, versículo 10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Entonces, a Él solo vamos a servir. Entonces, nosotros como naturaleza divina, esto es maravilloso, Satanás se sujeta a nosotros. El enemigo se sujeta a nosotros, no porque somos humanos, sino porque en nuestra vida hay una naturaleza divina. Por eso Dios nos permite compartir su compañía divina, su naturaleza divina. Voy a otro texto. Esto está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas, dice el texto, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, nosotros somos participantes de esta naturaleza divina. Y esto es un atributo de la vida. Esto nos hace que nos dirige la conducta y tenemos instinto divino, porque esto es tremendo. Porque como tenemos atributos divinos, hay conducta divina y hay instinto divino. Por tanto, la naturaleza indica que nuestra vida va a ser dirigido por un guía divino. ¿Se fija? Es tan grande esto. La vida provee ese poder, esa fuerza para llevar a cabo ese instinto. En 1 Juan, capítulo 5, ¿ya? 1 Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree en Jesús
es el Cristo. Mire, es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, como podemos ver, nuestra vida, nuestro ser, somos engendrados con una nueva naturaleza. Por eso es lo que tenemos que reflejar en este tiempo. Y esto lo otorga por el nuevo nacimiento. Esto es un nacimiento de vida. Por eso todos nosotros los que hemos recibido esa nueva naturaleza, nacimos de nuevo, nacimos en otro ambiente, nacimos con otra visión, nacimos para contraatacar los sistemas imperantes en el mundo. Porque tú y yo tenemos ahora una nueva naturaleza, una naturaleza divina. En 1 de Juan, el capítulo 3, verso 9, mire lo que dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, llega al punto que esa naturaleza divina no nos permite pecar. ¿Te fijas? No nos permite, porque tenemos una nueva naturaleza. Si nuestra conducta, nuestras inclinaciones han estado inclinadas al mal, nosotros necesitamos una obra tan grande, tan inmediata, que le llamamos la entera santificación, porque ahora es el Espíritu actuando en nosotros para erradicar esa parte innata en nuestra vida, para que la inclinación del mal ya no opere en nuestra vida. No opera, porque ya el Cristo mío, el Cristo de ustedes va creciendo, va aumentando, y eso nos hace a nosotros distintos y diferentes. Por eso el concepto de la regeneración que vemos aquí es que nosotros recibimos la semilla de Dios en la regeneración. Somos regenerados. Y esto lo recibimos, ¿por qué? Porque, como dicen los textos ya señalados, tenemos una nueva naturaleza. Pero que esto lo puedan entender, ¿ya? La naturaleza de Dios habita ahora en nosotros y ahora dirige nuestras conductas, porque tenemos una nueva naturaleza. Si no, nosotros todavía somos inclinados a nuestras pasiones, nuestro orgullo, nuestra soberbia, esa parte de la naturaleza todavía no toma control de nuestro ser. Y tenemos que dejar que eso tome control. Y es una obra netamente del Espíritu Santo, para poder entender lo que Dios tiene para nuestra vida y cuál es la tarea, la función, lo que tendremos que hacer en este tiempo. ¿Me entiendes? Su vida está en nosotros, la vida de Cristo, para ser vivida, para darnos la fuerza de llevar a cabo ahora su voluntad. Y esto nos habla, por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. Esto es totalmente distinto. Nacemos con una nueva naturaleza, hermanos míos. Nacemos con otro ámbito. Y la naturaleza se recibe dentro de nosotros. La naturaleza divina nos mantiene y soporta ese carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Y por eso el carácter de Cristo ahora, su conducta, esa conducta ahora no es nuestra, es una conducta adquirida, porque ya no es nuestro. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque ya la naturaleza de él, su naturaleza humana ya muere y emerge la nueva naturaleza total, la naturaleza de Cristo. Por eso estas personas hacían cosas extraordinarias. Por eso somos llamados a hacer cosas extraordinarias. Y yo le quiero hacer una pregunta, y yo sé que ustedes lo van a meditar. ¿Cómo nosotros podemos manifestar el reino si nuestra naturaleza no ha cambiado? ¿Cómo nosotros podemos hacer que los demonios se vayan si nuestra naturaleza no ha cambiado? ¿Cómo podemos hacer que tomar los 7 poderes si nuestra naturaleza no ha cambiado? No puede ser. Para que eso se haga una realidad y se haga efectivo, la naturaleza nuestra humana debe dejar de dominarnos y debe emerger la nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo.
Ahora bien, vamos a este segundo punto. La necesidad del hombre para la vida de Dios. No solo hemos sido perdonados, escúchame bien, de pecado, sino también ahora todos nosotros, todos ustedes han recibido una nueva naturaleza. Es la naturaleza divina. Entonces, todo lo que ustedes están escuchando, todo lo que tú estás escuchando, hoy ha recibido esa nueva naturaleza. Por eso, ahora en esa naturaleza divina debemos aprender a vivir. Por eso oramos, ayunamos, meditamos, estudiamos, nos preparamos. Se abren los sentidos. Esto es igual que un bebé. El niño balbucea, el niño codifica a quien le habla, el niño identifica la voz, el niño da los primeros pasos, el niño se ríe, el niño sigue a quien le habla, sigue al papá, sigue a la mamá, se refugia en ello. Así esa nueva naturaleza va creciendo día a día. Por eso, esto nuevamente lo expreso. Debemos aprender a vivir en esta nueva naturaleza. Voy a una escritura. Ya, si tiene de la mano ahí, Romanos 5:10. 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos, dice el texto, por su vida. Antes éramos enemigos. Se fija, éramos enemigos. Pero nuestro Dios nos reconcilió de alguna forma. Como dice el texto, estoy leyendo Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces ya tenemos esa comunión. ¿Ya? Esa comunión. Cuando nacimos tenemos una nueva naturaleza divina. Y ahora es Cristo, es el Cristo resucitado que habita en nosotros. Por eso nos saca del pecado y nos permite tener placer, fíjese, en el Padre. Disfrutamos de vivir experiencias sobrenaturales. Disfrutamos estar en contacto con nuestro Padre. Vamos a ver varios textos aquí, que es interesante poder reafirmar lo que estoy diciendo, ya que avale esto. Juan, ¿sí? El libro de Juan, capítulo 6, verso 57. Dice, como me envió el Padre, dice, el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Eso dice el texto. ¿Se fija? Porque tenemos una nueva naturaleza. Indudablemente, cuando estamos muertos, tenemos todos los sentidos espirituales muertos. Pero cuando ya tenemos la naturaleza divina, todos los sentidos espirituales ahora se manifiestan. La visión, los oídos espirituales, el escuchar a Dios, los tactos espirituales, el ver más allá es algo extraordinario. Por eso se manifiestan dones increíbles en nuestra vida. Voy a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu, dice, mire lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando habla de esta ley, es porque la ley es lo que nos ordena, lo que nos encausa, la causa-efecto. Entonces, esa ley es la que comienza a nosotros ahora expresarse y a vivir en nuestra vida. O sea, no nos rige la ley del pecado. Por eso, cada día nosotros tenemos que meternos más para que la ley de Dios, la ley del Espíritu de vida, se manifieste. Mire, hermoso este texto porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
Entonces, cuando me ha librado la ley de pecado, o sea, todos los sentidos naturales quedan sin efecto en nuestra vida. Y seguimos la ley del Espíritu. En la ley del Espíritu vida, por eso no vemos enfermedades, ya vemos abundancia, vemos prosperidad en medio de escasez, vemos bendición en medio del caos, en medio de las dificultades, vemos tremenda oportunidad, porque ya nos rige otra ley. Entonces, esto es importante hacerlo. Usted es regido por qué ley entonces. Por eso el mundo está operando, se está manifestando hoy. Y tenemos que hoy, con mayor razón, manifestar la ley del Espíritu. Porque si nosotros no somos guiados por la ley del Espíritu, la ley del pecado nos va a alcanzar. Y cuando hablamos de la ley, algo separado, es todo lo que involucra lo que el sistema del mundo nos quiere poner. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Ya? Dice, con Cristo, mire lo que dice Pablo, dice, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vimos los sentidos en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Eso habla la palabra. Entonces está más que claro, o sea, la naturaleza divina operando en nosotros ya empieza ahora a actuar, a abrirse campo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, y que el texto anterior que le manifieste, no practica el pecado, porque la simiente de Dios no permanece en él. Por tanto, dice el texto, ya no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede ser que podamos pecar. Por eso, si hay inclinaciones en nuestra vida, ¿cómo podemos operar en el reino? Y es ahí donde nosotros necesitamos una obra santificadora del Espíritu para que corte esa iniquidad, corte esa inclinación y que no tengamos ningún acceso con esa naturaleza humana. ¿Me entiende? Estoy leyendo 1 Juan 5, 18. Sabemos todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Se fija? Por eso el enemigo no te puede tocar. ¿Por qué no te puede tocar? ¿Cuál es la respuesta? Porque tenemos una nueva naturaleza. Esa naturaleza es divina. Por eso algunos teólogos, algunos hombres, no les gusta esto hablar porque nos está diciendo, ¿acaso entonces nosotros tenemos esa nueva naturaleza? Significa que somos diositos. Eso habla que somos diositos. No, que actuamos. Por eso fíjese que los brujos en el mal nos llevan más ventaja. ¿Y por qué nos llevan más ventaja? Porque ellos saben, se empoderan en su papel de esa asignación, del mal. Ellos creen su asignación, cuanto más nosotros. Por eso todo lo que es nacido para vivir una vida de victoria, una vida en Cristo, porque ahora es Cristo habitando en nosotros. Y eso es lo que tenemos que establecer. En este mismo capítulo, en el verso 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Es nuestra fe. Cuando estamos hablando de vencer al mundo, estamos hablando de todo este sistema. Entonces, la pregunta nuevamente la hacemos, y esto es algo que tenemos que irlo reflexionando. ¿Por qué nos cuesta vencer cosas? ¿Por qué nos cuesta vencer la pobreza? ¿Por qué nos cuesta entender que en medio de la escasez Dios puede hacer milagros? ¿Por qué nos cuesta? Porque día a día la naturaleza humana se ha empoderado en nuestra forma de pensar. Nuestra naturaleza humana
incluso se ha apoderado de nuestra vista, porque lo que veo es la realidad, se ha apoderado de lo que yo oigo, y como yo oigo, actúo en esa naturaleza que es totalmente humana, que es del mundo. Pero en cambio, si yo me meto a esta naturaleza que es divina, yo tendría que ver cosas excepcionalmente milagrosas. Por eso esto satisface el corazón. Y esto es realmente maravilloso. Por eso ya no, cuando estamos inclinados al mal, es porque somos insatisfechos. La carne necesita comer, la carnalidad necesita satisfacer, necesita cubrir ese vacío. Pero cuando tenemos la naturaleza divina, ese vacío netamente se llena porque nace un placer. Y puesto que el hombre fue creado a la imagen de Dios, por eso cuando fuimos creados a la imagen de Dios, nos constituimos una vasija. Y esa vasija tiene vida. Y el hombre tiene una necesidad de vida divina. Como no la encuentra, esa vasija la debe llenar. ¿Y con qué la llena? Con vicio, con ropa, con diversiones, con todo lo que usted imagina lo del mundo, lo que opera en el mundo. Pero en cambio, si tenemos esta nueva naturaleza, esta naturaleza divina, en lo que vamos a actuar. Por eso el propósito eterno de Dios se va a entender mucho más cuando nuestra naturaleza cambie. Por eso el hombre fue diseñado, creado para recibir este tipo de naturaleza. Veamos Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos, escuche, vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea, tenemos un cuerpo, una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, el espíritu de vida habita. Cuando el espíritu de vida habita, solamente Dios puede satisfacer el corazón humano. Y aquí es importante, dejamos de tener esa sed de ser saciado, porque la naturaleza divina satisface para siempre todas aquellas demandas que la antigua naturaleza exigía. Por eso no podemos buscar en el mundo respuesta. No podemos buscar en el mundo lo que Dios puede darnos. Solamente a través de Cristo, que es la vida de Dios, no puede dar estas cosas. Vamos a Colosenses. El libro de Colosenses, mis queridos hermanos. No les puedo decir, búsquenlo ustedes. Pero en Colosenses, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, dice el texto, en gloria. ¿Sabe? Algo se descubre porque la gloria aquí en el griego es pincineros. Significa poner al descubierto, revelar, descubrir, hacer. Es otra cosa que es tremenda esto, porque revela esto, un conocer tremendo de las cosas de Dios. Vamos a Juan 4. Juan capítulo 4, verso 14. Dice, mas el que viviere del agua, yo le daré. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. ¿Se fija? Somos saciados eternamente. Entonces, una vez más le hago la pregunta, ¿por qué no somos saciados? Porque todavía tenemos naturaleza
humana, esa naturaleza humana. Por eso no somos saciados. Juan 10:10, que es el texto que el enemigo pone, dice que el diablo viene a hurtar, matar y a destruir, ¿ya? Y dice el texto, yo he venido para que tenga esa vida y esa vida sea abundante. La vida abundante. Cristo quiere darnos vida, esa vida abundante. La vida abundante es la vida eterna, que aunque no fue creada en este instante, en este cuerpo, solamente se puede encontrar en recibir a la persona que es Cristo en nuestro corazón. Eso lo hemos mencionado y me apoya lo que dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 11. Dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta es la vida que está en su Hijo. Tú y yo tenemos vida eterna. Por eso la vida eterna no es que vamos a morir y ahí la vamos a experimentar. O sea, del momento que nosotros tenemos esa nueva naturaleza, comenzamos, hermanos míos, a tener vida eterna. Por eso la vida en Cristo nunca tendremos sed. Por eso tenemos que recibir esa vida y tenemos que aprender cómo podemos tenerla, cómo vivir de acuerdo a ella. Mientras el hombre llene su corazón con aguas que surgen del mundo, siempre esa gente, esas personas tendrán sed. El libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4, versículo 13. Dice, respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Bueno, está hablando de las cosas humanas, las cosas naturales, las cosas terrenales. Pero dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, dice el texto, para la vida. Qué hermoso texto, hermano mío, nos está hablando aquí. Y voy a otro texto. Por eso confirmo esta palabra, para que vean, esto está en la palabra. Efesios 4:18. Efesios capítulo 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ella hay, por la dureza del corazón. O sea, cuando vivimos bajo esa naturaleza pecaminosa, bajo la naturaleza humana, ignoramos muchas cosas y hay dureza en nuestro corazón y no entendemos nada, absolutamente nada. Es por eso que nosotros necesitamos, indudablemente, tener esta naturaleza divina. Por eso la vida divina está hecha, que este es el punto importante que quiero resaltar, es para ser vivido en forma corporativa. O sea, usted y yo tenemos que vivir en forma corporativa. Dios no quiere que vivamos individualmente, sino conectados en comunidad. Es tan importante lo que hago yo, porque estoy transmitiendo esta información y estoy dando palabras para que corporativamente generemos cambio en nuestra ciudad, cambio en nuestro país, cambio en ámbito. Ayer cuando estaba ministrando se nos cortó la señal y yo dije, no voy a permitir que el enemigo me vaya con eso que está en mi corazón. No voy a permitir que esa palabra lo que él puso quede ahí. Y empecé a orar, a reprender, a atar. Y cuando sentí paz en mi espíritu dije, ahora lo voy a hacer. Y cuando lo hice, miren, simplemente actué y pude revelar lo que había puesto en mi corazón. Por eso, corporativamente estamos hablando de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que cada día estar trabajando.
Por eso, animándonos unos a los otros, ayudándonos unos a los otros, hablando de fe. Por eso Dios nos creó, y cuando nos creó, esa palabra creó es ellos. ¿Me explico? Es ellos. No es solo, escuche bien, no es solo, cuando habla la palabra de ellos, no es solo individualmente, porque cuando Él creó, Él ya estaba pensando que a través de ese ser iban a venir un mundo de sus hijos. Él lo sabía. Y sabía que ellos iban a llevar la autoridad en la tierra. Por eso el hombre ha sido llamado de vivir en forma corporativa. Y eso tenemos que trabajar, hermanos míos. No podemos trabajar individualmente. Yo no puedo ser mejor si no tengo el colectivo de ustedes. Juan 12, 24. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto digo, que si el trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. ¿Se fija? O sea, uno muere, pero emergen muchos frutos. Eso está hablando el papel de Cristo. En Génesis 2, en Génesis capítulo 2, versículo 21. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Cuando estamos hablando de un sueño profundo, murió. Eso está hablando, eso está diciendo. Adán murió, en otras palabras. Y es un tipo de Cristo. Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y en el costado emergió ¿qué? La iglesia. Así nació la iglesia. Y así nacimos nosotros. Del costado nacimos nosotros. Por eso, Adán fue aumentado con Eva. Así Cristo está aumentado con la iglesia. El grano de trigo murió, pero Cristo, el grano de trigo que cayó, dice que emergieron muchos frutos. O sea, Él murió en la tierra, cayó en la tierra, pero emergió. Fue el medio que la muerte trajo, que un aumento fue multiplicado en mucho más grano. ¿Se fija? Veamos Juan capítulo 1, verso 18. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Dice que esto nadie, pero este Hijo que está en el seno del Padre, a nosotros nos ha dado a conocer. O sea, hay un misterio dado a conocer. Y Hebreos capítulo 10, verso 5. Vaya al libro de Hebreos, mis queridos. Capítulo, se me perdió Hebreos 10. Aquí lo encontré, 10:5. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste el cuerpo. ¿Cuál era el propósito del cuerpo? El propósito del cuerpo era expresar la vida en él. Un cuerpo está para manifestar la personalidad del individuo, de uno. Y eso Cristo fue encarnado para manifestar a Dios Padre delante de los hombres. Y teniendo la vida de Dios, viviendo esa vida, Cristo lo expresó la imagen del Padre y representa la autoridad en la tierra.
Por eso estamos hablando que es tan importante entenderlo. ¿Me entiende? Ahora, por medio de la encarnación Cristo, ya la palabra dice, Él cumplió el eterno propósito de Dios en un nivel individual. Por eso Jesús es llamado el último Adán y el segundo Adán. Eso habla la Biblia. Lo que Adán no pudo cumplir, Cristo lo cumplió. Así dice el 1 Corintios capítulo 15, verso 47. Dice el versículo, el primer hombre que es de la tierra terrenal y el segundo hombre que es el Señor es el cielo. Por la misma razón, el Señor Jesús frecuentemente se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Adán. Cuando Cristo murió, resucitó, Él dio su vida divina, su naturaleza a mucho cuerpo. Y este cuerpo fue creado, que es la iglesia. Por esta razón la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Como el cuerpo de Cristo, la iglesia colectivamente agrupa y manifiesta a Jesucristo en la tierra. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice así, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Mire, observemos aquí lo que significa esto. Cuando estuvo en la tierra, el Señor Jesús poseía la vida de su Padre. Según lo señala Juan capítulo 5, versículo 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, dice el texto, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. El Hijo vive por la vida del Padre. Y Juan 6, 57 dice, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come, dice, el que me come vivirá por mí. Entonces, ¿qué podemos decir en consecuencia de esto? Cuando el Señor Jesús caminó con nosotros en la tierra, Él expresaba la voluntad, Él deseaba lo que el Padre quería ejecutar en la tierra y Él quería encontrarse con los seres humanos. En Juan capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y en Juan 6:8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, en Juan, estoy hablando, uno de sus discípulos que estaba hablando, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que me ha enviado. Dice el texto en Juan 6:38, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 14:10, mire lo que dice. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, el que hace las obras. De la misma manera, la iglesia expresa a Cristo sobre la tierra de una forma corporativa, puesto que Cristo ha dispensado su vida sobre ella. En Juan 17, versículo 2, dice, como les ha dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eso dice esta versión. ¿Ya? Por eso, a medida que ella vive por medio de su vida, Jesucristo, en nosotros es revelado. ¿Y cómo es revelado? Es por medio de la iglesia. Por eso, en medio de la iglesia, Dios es aumentado a Cristo aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús vivió en la tierra,
Él estuvo limitado por el espacio y por el tiempo. Y solamente podía expresar la voluntad del Padre en un solo sitio, en cada instante. Pero al estar en sitios, mire que esto es interesante, al estar en sitios a la vez, no podía expresar lo que el Padre quería. Sin embargo, por medio de la iglesia, Él se expandió. Y Cristo pudo expresar a muchos lugares diferentes en la misma hora. Puesto que el grano ahora se ha convertido en muchos granos por medio de la iglesia. Por eso le damos gracias porque Cristo ha sido agrandado por la iglesia. Esa es la labor que nosotros podemos señalar en esta hora. Es tan importante porque fíjese que Cristo abre dimensiones a través de nosotros. Y cada nosotros nos transformamos en portales. Y Él se mete a través de nuestra vida. Y vemos que milagros ocurren a grandes escalas. ¿Me entiende? Por eso, no solamente la muerte de Cristo ha creado a la iglesia en forma corporal, sino en un nivel individual. La muerte de Cristo ha hecho que nuestro Dios Padre sea levantado, sea crecido. En el primer capítulo de Juan, el Señor Jesús es llamado el único Hijo concebido. Así dice Juan capítulo 1, verso 18. Miren. Dice, a Dios a nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y en Juan capítulo 3, versos 16, 18 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El verso 18 dice, en que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Después de Cristo que fue resucitado entre los muertos, mis queridos, algo cambió en su estado de resurrección. Cristo le dijo a María Magdalena en Juan capítulo 10, verso 20. Voy a ese texto. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, significa que tenemos esa relación natural, pero cuando Cristo se glorificó, Él podría estar en diferentes dimensiones, en diferentes lugares. Por eso vemos obra extraordinaria. Extraordinaria. Vemos obras milagrosas. En cambio, ¿por qué no lo vemos hoy? Porque la plenitud de Cristo no la hemos expresado. No sabemos cumplir el rol profético en la tierra por la iglesia y tampoco entendemos cuán importante es nuestra nueva naturaleza divina. Espero que eso lo puedan entender ustedes, mis queridos hermanos. ¿Ya? Voy a mencionar algunos textos. ¿Ya? Voy a mencionar algunos textos más. Hebreos 2, 10, verso 12. Hebreos 2, capítulo 10, verso 12. Dice, convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas y porque en todas las cosas subsiste, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de las aflicciones el autor de la salvación de ellos. El versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de un son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Por eso vemos este rol tan importante en la naturaleza que se manifiesta Cristo en nuestra baja naturaleza. El hecho que de momento que aceptamos el nuevo nacimiento y tenemos la nueva naturaleza, automáticamente Cristo pasa a ser nuestro hermano mayor. Se fija, el Cristo, el grano que ha caído en la tierra para producir a muchos granos,
más como Él mismo, en la resurrección de Cristo se ha convertido en un espíritu para nosotros de vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Espero que vayan entendiendo. Sé que no me pueden hacer las preguntas. Ya tendremos la oportunidad de poder hacer bien el programa, de ejecutarlo bien, para que esto podamos interactuar. Yo mostrar la pizarrita de las cosas que pueden. Por eso hay universos espirituales, se abren mundos extraordinarios. Los ángeles fajan para sentar, para animar, para consolar, para trabajar, para operar en este medio. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, ya dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu que da vida. O sea, ¿qué significa eso? Que Cristo ya no es llamado el único hijo concebido, sino el hijo primogénito. Eso dice el texto, el hijo primogénito. Queremos ver Romanos capítulo 8. Déjenme buscar Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a esto, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, el propósito del primogénito que establece y aclara la intención de nuestro Dios. En Colosenses 1:18 dice que Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso el primogénito entre los muertos, para que todos tengamos preeminencia. Por eso la regeneración, esta nueva naturaleza, comienza una relación más profunda con nuestro Dios, puesto que por el nuevo nacimiento somos nacidos de Él, y por medio de la muerte de Cristo y su resurrección, Dios nos convierte en nuestro Padre Cristo y en nuestro hermano mayor. Voy señalando otro texto más que está en Romanos capítulo 8, versículo 16, y después se saltan al 29. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Salto al verso 29. Al 29, y dice: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos, el mayor. Por eso, gloria a Dios, Él expresa la divina voluntad de nuestro Padre, y nosotros que tenemos esta nueva naturaleza, expresamos algo mayor. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 6. Por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Sabe usted que Abba significa papito? O sea, podemos tener esta relación con nuestro Dios. Y conforme a Romanos capítulo 29, cuando dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos, en Hebreos capítulo 2, verso 11, dice que Él no siente vergüenza en llamarnos sus hermanos. Por tanto, con respecto a Cristo somos sus hermanos, y con respecto a Dios Padre somos los múltiples hijos que Él tiene, como habla Hebreos 2:10. Entonces, por medio de nuestra vida, nos convertimos, hermanos míos, hijos de Dios. Por eso vuelvo a decir más a todos los que reciben, como dice Juan 1, 12, 13, que es un texto que debemos aprenderlo de memoria. Más todos los que recibieron, los que creen su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de varón, sino de Dios
incidentalmente, dice esta versión. No somos un accidente, es un cambio. Es algo tremendo esto. Es algo tremendo. Voy a ir al último texto, Juan 12:24. De cierto digo, que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Para ir ya concluyendo, mis queridos, en esta clase, indirectamente prueba la deidad de Cristo, tal como claramente hemos establecido, que fue por medio de la muerte de Cristo que Él impartió vida al hombre, haciendo así que Dios nuestro Padre pudiera revelar su propósito, su eternidad en nosotros. Si Cristo no es divino, ¿cómo podría hacer impartir su vida divina en nosotros? Esta es la pregunta que le afecta a los judíos. Y esta pregunta que demuestra claramente que el Señor Jesús es en nosotros, es un Dios de verdad. Además que ya Él es Dios, siempre será nuestro Señor, aunque Él siga llamándonos hermanos. Espero que esto le aclare lo que es la divinidad, mis queridos hermanos. Espero que el Señor le dé gracia en esta hora. Voy terminando. Padre, yo te pido, Señor, que esto les aclare tan importante su rol divino en su vida. Tienen un rol, tienen una divina naturaleza en sus corazones. Por eso somos llamados, Padre, para cambiar ámbitos, para cambiar naturaleza, para cambiar destino. Somos llamados colectivamente para imperar en tiempos de caos. Glorifícate, Señor, y dale claridad. En el nombre de Cristo Jesús, oro. Amén. Espero que este estudio que he hecho hoy le haya dado claridad en la parte. Estamos viendo paso por paso. Hoy hablamos de la naturaleza divina que opera en nosotros y cómo Cristo hizo posible eso. ¿Y cuál es el rol como iglesia? La iglesia tiene un aspecto divino, ¿me entienden? Eso, mis queridos hermanos, espero que esto les sirva, espero que esto vaya gratificando el eterno propósito de Dios en sus vidas. ¿Qué puedo decir? Traten de estudiarlo juntos, repásenlo y siempre tengan esto pendiente. Estén orando para que el colectivo, la iglesia, se manifieste en estos tiempos. Si ustedes quieren, para ir terminando, apoyar la iglesia, apóyenla con su ofrenda para que nosotros podamos ir cumpliendo nuestros roles, ¿ya? Así que cada uno de ustedes, a donde quiera que esté, vaya bendiciendo nuestra iglesia. Que Dios los bendiga enormemente. No pude estar presencialmente, pero en el Espíritu estuve con ustedes. Que Dios los bendiga. Un abrazo.